A esta hora saludamos a Catherine Worth, embajadora de Reino Unido. Embajadora, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Bueno, hoy va a suceder algo muy importante para la región andina. Vamos a firmar un acuerdo comercial con el Reino Unido. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos y expectativas de este acuerdo? Buenos días, Janet. Entonces, hoy se firma en el Ecuador el acuerdo comercial entre el Reino Unido y Perú, Colombia y el Ecuador. Y lo que hace este acuerdo es que establece las mismas condiciones de comercio que ya existen bajo el acuerdo multipartes con la Unión Europea. Entonces, la meta es de no perturbar el comercio entre los países, entre el Reino Unido y estos países cuando salimos de la Unión Europea. ¿Qué expectativas se tienen? ¿Qué esperan los, este intercambio comercial? ¿Qué esperan del Ecuador? ¿Qué productos les interesa? ¿Hacia dónde nosotros podemos empezar a ilusionarnos y a mirar para poder dinamizar un poco la economía nuestra, que es lo que necesitamos aquí? Entonces, como saben, desde que entró en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea, ha sido ganar para las dos partes. Y hablando del Reino Unido, nuestras exportaciones se han aumentado de 150% y también muchísimo de parte ecuatoriana también. Entonces, por ejemplo, en este momento hay casi un 4 o 5% de la fruta británica también que se importa del Ecuador, pero camarones, atún, hay mucho más productos que son de interés. ¿Hay nuevos productos que quizás les interese a los británicos? Tal vez productos que podamos nosotros ya elaborar y hacer un producto más terminado, como por ejemplo no quizá el cacao, sino el chocolate ya, pues sí que les puede interesar abrir un mercado para eso. Seguramente, y una de las cosas que yo he visto es que hay muchos productos como de los superfoods que se están haciendo ahora en el Ecuador, entonces todo cosas nuevas de, qué sé yo, con yuca, productos con yuca, con quinoa, con nuevos tipos de chocolate que jamás se encuentran en Europa, que son fantásticos de aquí. Entonces yo creo que hay muchas cosas más del Ecuador que pueden interesar al Reino Unido. Hoy será la firma, se realiza entre autoridades, pero ¿cómo va a ir el proceso de aquí en adelante para poder, digamos, integrar a los exportadores, a los productores que quieran mirar hacia ese mercado, para que se puedan preparar, para que puedan crecer, hacer créditos, yo no sé, todo lo que haya que hacer para poder cumplir con las expectativas de un mercado tan grande? Pues lo primero que hay que hacer es que los tres países andinos hay un proceso de ratificación del acuerdo en cada país. Entonces, justamente se firma hoy con la expectativa que este proceso de ratificación, con un poco de suerte, estará terminado cuando el Reino Unido sale de la Unión Europea formalmente. Entonces, yo sé que aquí del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, hay mucho deseo de acelerar este proceso de ratificación, hacerlo lo más antes posible. Entonces, luego, en términos de lo que tienen que hacer los exportadores ecuatorianos, nada nuevo, porque va a ser exactamente lo mismo de lo que están haciendo respecto al acuerdo con la Unión Europea. Pero tal vez habrá reuniones entre empresarios británicos, empresarios ecuatorianos, para poder analizar y estudiar ya mucho más a fondo cuáles son sus intereses, qué tipo de productos les interesa, qué calidad debemos cumplir, cuáles son las normas que tiene el Reino Unido para recibir nuestros productos, sobre todo si son agrícolas. Pues yo pienso que estas reuniones ya han tenido lugar de todas maneras, porque tenemos dos cámaras, una en Guayaquil, otra en Quito. Ellos tienen muchas reuniones con diferentes exportadores ecuatorianos. Estos siguen. La embajada misma hemos hecho varias reuniones con empresarios ecuatorianos, sobre todo el proceso del Brexit, etcétera. Pero recalco que no creo que va a haber nada nuevo en términos de las normas de salud, de calidad, etcétera, que van a tener que cumplir para exportar al Reino Unido. Va a seguir igual, pero una de las cosas que dice siempre nuestro ministro es que con esta salida de la Unión Europea, nuestra primera meta es de transición de todos los acuerdos que tenemos con la Unión Europea y luego más ambición para las relaciones comerciales. Y vamos entonces, estas reuniones de las cuales habla y las conversaciones con exportadores sí van a tener lugar. Se acaba de suspender la visa Schengen para los ecuatorianos. ¿Habrá también facilidades para poder entrar y salir del Reino Unido, pues con miras a esto o a estrechar las relaciones entre los dos pueblos, ¿no? Sería muy bueno.
En este momento no está planteado. Como sabes, nosotros no formamos parte del espacio Schengen, es otro régimen. Entonces veremos adelante. A mí personalmente me encantaría, pero vamos a ver. Bueno, hablemos del otro tema y es el tema de Julian Assange. Ya pues salió de la embajada ecuatoriana, fue detenido por las autoridades británicas para que cumpla con una orden de prisión que quiso evadir y por eso pues entró a la embajada ecuatoriana. ¿Cuáles son las condiciones en las que él está en este momento cumpliendo ese año de cárcel que le determinó la justicia británica? Sí. Entonces, en este momento está en una cárcel en el Reino Unido. El juez, como dices, lo juzgó por su violación de fianza del 2012 cuando entró en la embajada ecuatoriana. Le dio 50 semanas de cárcel, pero lo que pasa generalmente, también dijo el juez, que normalmente bajo la justicia, la ley británica, en realidad lo que va a cumplir es la mitad de la sentencia si no actúa mal en ninguna forma. Esto quiere decir que se cumpliría esta sentencia en noviembre de este año. Entonces, las condiciones en la cárcel son las mismas de cualquier cárcel en el Reino Unido. Entonces, puede recibir visitas, ve sus abogados. Me imagino, no me he metido muy en eso, pero siempre tienen la posibilidad de pasear, etcétera. Condiciones normales. De ahí, ¿qué puede pasar? Digamos, hay un compromiso o no, o las normas, digamos, también las leyes británicas impiden extraditar a alguien hacia un país, nacional o extranjero, a un país en donde haya pena de muerte. Eso definitivamente descartaría la posibilidad de enviarlo a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con él? Ya una vez cumple estos 6 meses de cárcel, podrá transitar libremente por las calles, se podrá ir a Rusia como él aspiró desde un inicio. Entonces, respecto a la extradición, lo que dice la ley británica es que si un país que tiene la pena de muerte pide al Reino Unido la extradición, nuestro ministro del Interior no puede extraditar sin una garantía por escrito de este país que la pena de muerte no se va a aplicar ni cumplir. Si no tenemos esa garantía por escrito de este país, no se extradite. Y de todas maneras es a juicio de nuestro ministro del Interior. Si este país nos da la garantía por escrito, pues sí se puede extraditar una vez que se ha cumplido todo el proceso de demanda de extradición y de apelación, en este caso del señor Assange, en las Cortes británicas. Y esto puede ir hasta nuestra Corte Suprema. Y se considerará, no sé si es que se ha hecho un análisis del nivel de riesgo al que él está expuesto en este momento. No sé si dentro de la cárcel le brindan protección, seguridad, más que a otros presos, toda vez que no es cualquier preso. Y eso era lo que se exigía y se cumplía en la embajada ecuatoriana, un nivel de seguridad que tuvo un costo importante para nuestro país, pero que había que darle. No sé si eso mismo se exige en este momento dentro de la cárcel o no se necesita por las condiciones de la cárcel. Y una vez se tome la decisión de extraditarlo, digamos que se lo extradita a Estados Unidos con la promesa de que no se le aplique la pena de muerte, pero pues el riesgo de que alguien lo pueda agredir, lo pueda asesinar, pues está ahí presente. ¿Lo considerarían? Yo pienso que el señor Assange en la cárcel británica va a tener la protección debida que considera nuestro servicio penitenciario en el Reino Unido y todas las protecciones que necesita. Si es que hay extradición, en este momento entonces los Estados Unidos hicieron una primera demanda, una demanda preliminar de extradición. Las Cortes británicas les han dado hasta el 14 de junio para presentar un pedido de extradición formal y luego se va a analizar este pedido de extradición. Pero en la demanda preliminar le están demandando por un crimen que tiene que ver con el hackeo del sistema del Pentágono de seguridad vinculado con Chelsea Manning, pero esta acusación, lo máximo de cárcel que puede conllevar son 5 años. Entonces no tiene nada que ver con la pena de muerte. La otra cosa que quisiera decir es que, como sabrán, cuando se fugó a la embajada ecuatoriana en Londres, estaba acusado por 2 mujeres suecas
de agresiones sexuales, incluido una agresión de violación de una mujer. Y aprendimos recientemente que un fiscal sueco quiere reabrir esta investigación, que todavía no ha prescribido. Entonces puede haber el caso que Suecia ahora hace un nuevo mandato de arresto europeo para que el señor Assange sea juzgado en Suecia por esta violación a esta mujer. Entonces, si pasa eso, podría darse el caso que el Reino Unido tenga 2 pedidos de extradición para el señor Assange y en tal caso, nuestro ministro del Interior tendrá que evaluar lo que hace con eso. Si da precedencia a uno o a otro de los pedidos y, por ejemplo, si se decide que primero debería ir a Suecia a ser juzgado, luego para una extradición, una segunda extradición de Suecia a Estados Unidos, y el Reino Unido y Suecia tendrían que estar de acuerdo con eso. Pero todos estos pedidos tienen todo un proceso judicial que tiene procedimientos de apelación hasta la Corte Suprema. Y en cualquiera de los casos, por supuesto, hay una examinación de que si es que hay pena de muerte en el país correspondiente, sí se va a respetar y proteger los derechos humanos de la persona extraditada. ¿Por qué se entregaron las cosas de Julian Assange a Estados Unidos? ¿Eso es cierto? Personalmente, yo no es un tema que trato personalmente, creo que es más bien un tema para la justicia ecuatoriana. Perfecto, muchísimas gracias, embajadora, por estar esta mañana con nosotros. Gracias por toda la información entregada. Estaremos muy pendientes de lo que sucederá hoy durante la firma de este acuerdo comercial con el Reino Unido entre Colombia, Perú y Ecuador. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.